Estimados miembros del jurado, doctora Margarita Alonso Alonso, doctora Paulina Giovanna González Hernández y doctora Ana Rosa Aparicio Torres. Permítame presentarme. Soy la maestra Sol Pérez Jiménez, quien facilitará al maestro Mauro Pérez Sosa la presentación de su informe de investigación para obtener el grado de doctor en educación por parte del Instituto Universitario Internacional de Toluca. Maestro Mauro, ¿fuera usted tan amable de informar al jurado el nombre del informe de investigación? Estimadas integrantes del jurado, estimada maestra Sol Pérez, el nombre del informe de investigación es La Cueva del Tlacuache, tramas educacionales basadas en tribalismo pedagógico para generar cibercultura liberadora. Muy bien, maestro Mauro. Procede usted con el informe en base a los puntos mencionados. El informe de investigación consta de 10 puntos. En primer lugar, una introducción, después el planteamiento epistemológico de la Cueva del Tlacuache, la justificación de la investigación, los antecedentes, el contexto socioeducativo, el primer capítulo, que es a su vez el primer momento de la investigación, la preconfiguración de la realidad. El segundo capítulo de la investigación es la configuración de la realidad y un tercer capítulo que da cuenta de la reconfiguración de la realidad. Terminamos con una serie de conclusiones y al final hacemos 10 recomendaciones. Proceda usted, por favor, a desarrollar cada uno de estos puntos, para posteriormente pasar al interrogatorio por parte de los miembros del jurado. Como introducción, necesito compartir con ustedes un video para poder comentar una cita del informe de Lord a la UNESCO, que aparece al inicio del informe impreso. Los invitamos a ver este video. Dice el informe de Lord a la UNESCO: en cierto sentido, la educación se ve obligada a proporcionar las cartas náuticas de un mundo complejo y en perpetua agitación y al mismo tiempo la brújula para poder navegar por él. Esta es una tarea que la educación, después de 20 años de publicado el informe de Lord a la UNESCO, sigue pendiente y es uno de los puntos donde es el punto de partida para la educación, para la investigación que realizamos sobre la cibercultura liberadora. Pasemos ahora a la presentación del planteamiento epistemológico de la Cueva del Tlacuache, donde menciona usted la representación de dicho planteamiento por medio de un instrumento pedagógico creado en la Universidad de San Carlos, Guatemala, y recreado por usted mismo para nuestro país. Bien, en el planteamiento epistemológico que presentamos, damos eco a un planteamiento que realizaron en la Universidad de San Carlos de Guatemala. En la USAC se plantean los textos paralelos como un instrumento pedagógico para educación a distancia. En el caso de la Cueva del Tlacuache, nosotros recreamos este instrumento pedagógico e incluso lo renombramos como Flor de Conocimiento. En el mismo sentido, le dimos vida a un instrumento pedagógico que tiene por nombre la lectura en espiral. Ese es el planteamiento epistemológico que
planteamos en el documento. Muy bien. Prosiguiendo con la estructura de su informe, el título de la justificación es crear 2, 3, muchas cuevas de Tlacuache. Ahora comparta por favor con los miembros del jurado por qué dicho título y cuál es el contenido de esta justificación. Bien, hacemos también eco del mensaje que el comandante Ernesto Che Guevara dio a la Intercontinental en La Habana, donde planteaba precisamente la creación de 2, 3, muchos Vietnam. Nosotros tomamos esta idea y estamos planteando como parte de la justificación el crear 1, 2, 3, muchas cuevas del Tlacuache, porque esta sería la manera de poder crear espacios de creación de cibercultura liberadora. Ahora, ¿fuera usted tan amable de continuar compartiendo con nosotros y con los miembros del jurado los antecedentes de la investigación que se presentan en dicho informe? El primer antecedente de la investigación tiene origen en una investigación que realizamos como tesis de maestría en Comunicación y Tecnologías Educativas en el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, el ILCE. En ese tiempo logramos sistematizar la creación de un currículum para la educación del quehacer político haciendo uso de nuevas tecnologías. Posteriormente, en el propio Instituto Universitario Internacional de Toluca, nos dimos por enterados de la existencia de una línea de investigación que habla precisamente del empoderamiento y de la cibercultura. Y finalmente, el antecedente de la investigación tiene 3 antecedentes importantes. En un principio, la herencia mayéutica socrática, la escolástica denunciada por Freinet y finalmente, y no por eso menos importante, la educación liberadora de Paulo Freire. ¿Podría proseguir platicándonos más sobre el contexto sociocultural al que usted ha titulado de la Escuela del Diablo o Antesala del Infierno a la Escuela de la Libertad o Puerta de la Esperanza? Por favor, comparta con nosotros y todos los miembros del jurado por qué se decidió por este título y pues cuál es el contenido de este contexto sociocultural que enmarca la investigación. Bien. Hay una cara infernal de este contexto sociocultural que en el informe de investigación se presenta por 4 textos. En primer lugar, la crónica de un desastre anunciado. En segundo lugar, la educación bancaria o diabólica. Y en tercer lugar, retomamos 2 textos de la doctora Marta Nélida Ruiz. Uno de ellos es El Grito, el drama generacional, y El espejo intoxicado, que por cierto fue su tesis de doctorado. Por la cara esperanzadora, también son 4 elementos. En primer lugar, la educación liberadora. En segundo lugar, el conocer haciendo, que es un paradigma que implementamos en la Cueva del Tlacuache. La construcción de utopías desde la cultura y la educación. Y finalmente, la Escuela de la Libertad, según los zapatistas. Muy bien. Continuemos para abordar ya lo que es el cuerpo de la investigación. O sea, comencemos con lo que es el primer capítulo, que versa sobre la preconfiguración de la realidad. ¿No podría hablarnos más sobre este primer momento de la investigación? Bien, echamos mano de una metodología que tiene por título la complementariedad etnográfica. Esta metodología consiste en dividir la investigación en 3 momentos. En el primer capítulo vamos a hablar de la preconfiguración de la realidad, consistente en encontrar 4 categorías de análisis, como son la Cueva del Tlacuache, el tribalismo pedagógico, la cibereducación liberadora y finalmente la cibercultura liberadora. Estas 4 categorías es el resultado del primer momento de la investigación. Continuando con lo que es el segundo momento de la investigación, ¿nos podría desarrollar más en qué consiste el segundo capítulo sobre la configuración de la realidad? En el segundo capítulo
se da cuenta, como ya lo mencioné, del segundo momento de la investigación, consistente en la configuración de la realidad. Y aquí lo que tenemos como producto son una serie de interrogantes. En primer lugar, ¿qué es lo que libera la cibercultura liberadora y cómo se produce dicho proceso liberador? Así como las siguientes preguntas: ¿cómo se construye un proceso de enseñanza-aprendizaje mediado por tecnologías de información y comunicación? ¿Por qué podemos decir que es cibercultura liberadora lo que se genera y desarrolla en la Cueva del Tlacuache? Y finalmente, ¿cómo se genera y desarrolla cibercultura liberadora en un proceso de enseñanza-aprendizaje mediado por tecnologías de la información y la comunicación? Finalmente, se presentan 3 momentos pedagógicos que dan origen a las tramas educacionales basadas en la cibercultura liberadora. Maestro Mauro, por favor prosiga presentando al digno jurado en qué consiste el tercer capítulo de este informe de investigación. Bien, el tercer capítulo tiene por nombre la reconfiguración de la realidad. Y aquí lo que hacemos es dar cuenta no nada más de las 4 primeras categorías, sino de una serie de 20 subcategorías que giran alrededor de estas 4. Pero también en el capítulo 3 damos cuenta de las categorías emergentes, como ya lo mencioné, del tribalismo pedagógico, la cibercultura liberadora, la cibereducación liberadora y la Cueva del Tlacuache. Muy bien. Finalmente, pasemos a la presentación de las conclusiones. En el caso de las conclusiones, logramos dar respuesta a las siguientes 4 interrogantes. ¿Qué entendemos por cultura? ¿Qué es lo que libera la cibercultura liberadora y cómo se produce dicho proceso liberador? ¿Cómo se construye un proceso de aprendizaje mediado por el uso pedagógico de las tecnologías de la información y la comunicación? Y la número 4, ¿cómo saber qué es cibercultura liberadora? Lo que se genera en la Cueva del Tlacuache como parte de un proceso de enseñanza-aprendizaje mediado por tecnologías de información y comunicación. Finalmente, maestro Mauro, llegamos a la parte de las recomendaciones. Por favor, compártalas con nosotros. La madre de todas las recomendaciones que hacemos al final de la investigación es diseñar junto con las y los ciberdicentes las cartas náuticas y la brújula para poder navegar por este mundo convulsionado y en perpetua agitación. Las 10 recomendaciones que hacemos como producto de la investigación, en primer lugar, hablamos de la proxemia escolar, consistente en cambiar el mobiliario del salón de clases con la intención de que los estudiantes puedan verse al rostro. La mayoría de las aulas están diseñadas para filas y lo que muchas veces sucede es que los estudiantes pasan horas, meses y años solamente viendo la nuca de su compañero o de su compañero, y eso ya los predispone a una educación bancaria. Si rompemos la forma de sentarse, si el profesor abandona su podium, su atril y empieza a caminar entre los estudiantes, a trabajar con ellos, eso da lugar a una interacción distinta de la que podemos ver en los salones de clase. La segunda recomendación da cuenta de los sujetos de la educación. En nuestro caso, sujetos cognoscentes. Aquí hemos tomado como principio teórico a Hugo Semmelmann, que es el que habla de la recuperación del sujeto. En tercer lugar, damos una recomendación que consiste en el uso pedagógico de los dispositivos móviles. Para generar cibercultura, necesitamos entonces liberar a los estudiantes para que hagan uso de sus dispositivos móviles, de sus celulares. Desde luego que esto está condicionado al acceso a Internet. La cuarta recomendación habla de la necesidad de cambiar la vida en las aulas, lo cual recomendamos el principio del tribalismo pedagógico que hemos creado y recreado en la Cueva del Tlacuache, consistente en
dejar que los estudiantes formen equipos de trabajo que se integran por clanes, los cuales a su vez dan origen a una tribu, y de ahí vienen los 4 pilares de la educación, que también consiste en el aprender a aprender, aprender a hacer y aprender a convivir. La quinta recomendación habla de la necesidad de convertirse en ciberdidocentes y ciberdodicentes. ¿Qué quiere decir esto? Que si no rompemos la vieja tradición o costumbre de maestro-alumno, pues no se puede crear cibercultura liberadora. Al crear discentes y ciberdiscentes, entonces ponemos en principio esta máxima de Freire, que plantea que el que aprende educa al aprender y el que enseña aprende al educar. Esta es la idea de no hay docencia sin disencio. Finalmente, la sexta recomendación habla de que quienes se animen a generar cibercultura liberadora, estamos hablando de tomar como principio el educar para desentramar y el educar o reeducar para reentramar. Como recomendación número 7, hablamos de que los mismos estudiantes tienen que apropiarse de sus procesos de enseñanza-aprendizaje mediados por nuevas tecnologías de la información y la comunicación, y con esto tenemos asegurado que el ciberdocente cumplirá una función de mediador y de acompañante en nuestros procesos. La recomendación número 8 habla de recrear estos 2 instrumentos pedagógicos que utilizamos en la Cueva del Tlacuache, como son los textos paralelos o la flor del conocimiento, así como la lectura en espiral. Como número 9, tomamos la máxima de Paulo Freire para dejar claro nuestro deslinde, nuestra toma de distancia con la educación bancaria, a partir de su máxima que establece que nadie educa a nadie, nadie se educa solo, los hombres y por supuesto las mujeres se educan en comunión con mediación del mundo. Y la número 10 es una recomendación que va en el sentido de desarrollar toda la creatividad en un proceso de enseñanza-aprendizaje para seguir combatiendo a la educación bancaria. Muy bien, maestro Mauro. Pues hemos concluido la presentación de este informe de investigación doctoral titulada La Cueva del Tlacuache, tramas educacionales basadas en el tribalismo pedagógico para generar cibercultura liberadora. No me queda más que felicitarlo por haber concluido este proyecto y agradecer a todos los que nos están acompañando física y digitalmente, y pues proseguimos con el interrogatorio de las miembros del jurado. Muchas gracias.